Buenas noches, gracias por haber venido. Este es el inicio del segundo año del ciclo de charlas. Por si no nos conocen, no sé si alguno habrá que no haya venido antes. Nosotros somos el grupo Libélula, que está conformado por ahora, porque siempre va mutando, por Carolina Ramos, Gabriel Leme, Laura Vallejo, Germán Eliprandi, que está allá en la cabina, Florencia Lencina, que no pudo venir, y yo, que soy Sergio Campero, o Pipa, conocen todos. Así que bueno, le damos la bienvenida a este segundo año. Espero que podamos seguir con las charlas y que nos sigan acompañando, porque la verdad que a nosotros nos enorgullece poder hacer esto, más que nada porque es totalmente autogestionado, así que siempre que conseguimos algún lugar como este, o como fue antes Managua o el Árbol, es buenísimo para nosotros que la gente, que las empresas, y en este caso que una institución oficial nos acompañe, es buenísimo. O sea que quiere decir que no estamos haciendo tan mal las cosas. No sé si se habrán enterado, hace muy poquitos días falleció Pablo Toranzo. Pablo era, creo que coincide. ¿Por qué nuestro pequeño homenaje? Digamos, porque casualmente él fue el primero que dio una charla del ciclo. Así que nos parecía apropiado darle un pequeño homenaje, porque fue muy generoso con nosotros, porque nosotros lo convocamos sabiendo que esto era totalmente ad honorem, que no hay ningún lucro en esto, y estuvo siempre muy dispuesto a ayudarnos y se brindó muy generosamente. Bueno, no sé si lo conocen. Pablo creo que fue uno de los documentalistas más grosos que hubo acá en Argentina, por lo menos de los últimos tiempos. Tuvo una vida muy interesante. Trabajó para Greenpeace, para Médicos Sin Frontera, fue corresponsal de guerra, no donor, pero freelance en Medio Oriente. La verdad que totalmente apasionado por la fotografía, por el documentalismo y por la sociedad, ¿no? Porque estaba haciendo un trabajo social a través de la foto que era muy importante. De hecho, su último trabajo, que era el que mostró en la charla del año pasado, se llama Tras la Cuarta Reja. Fue un trabajo que lo hizo dentro de la cárcel de Villa Urquiza, que le llevó 9 meses conviviendo con los internos, así que fue un compromiso extremo, diría yo. Y últimamente estaba haciendo un trabajo como continuación de ese, junto a Franco Vera, que también es otro documentalista tucumano, en La Costanera, donde era como la continuación de lo que pasaba en Villa Urquiza, pero a escala ciudad, digamos. Nosotros la verdad que nos dolió mucho el fallecimiento de Pablo, lo admiraba mucho, así que nada, queríamos hacerle este pequeño homenaje y un aplauso para él. Ahora Carlos lo va a presentar al exponente de hoy, que es Lucas García. Ahí lo va a dar un poquito más de detalle. Hola, bueno, gracias de nuevo por estar. Qué bueno que hayamos podido tener este pequeño espacito para homenajearlo a Pablo, la verdad, gracias a eso. Bueno, Lucas García, que está acá, es un capo, es director, guionista, montajista, y ha participado como director y montajista en la película Bazán Frías, que es la película que vamos a presentar hoy, que se estrena ahora en mayo. Es una película que se ha hecho de manera colectiva con el grupo Cine Bandido, ¿no? Que es un grupo de egresados y un profesor de la escuela de cine, lo cual para nosotros lo hace muy valioso porque es cine tucumano hecho por tucumanos. La mayoría de la gente que ha participado en la película son tucumanos, entonces para nosotros la verdad que eso es un gran orgullo. Cine social, un cine crítico, así que bueno,
Bazán Frías es un poco como que reivindica la imagen de un santo, una especie de Robin Hood tucumano, que lo veneran muchos presos, no solo los presos, sino que varios sectores populares, digamos. Bueno, y además, otra cosa muy interesante que nos contaba Lucas cuando nos hemos reunido, hemos charlado sobre esto, es todo el proceso digamos, de creación de la película, de cómo han logrado, o sea, desde el inicio hasta que han logrado entrar a la cárcel, y cómo han logrado filmar esta película donde los actores eran los mismos presos, y a partir de esa experiencia poder ir conformando la película. Bueno, un espacio de creación increíble debe haber sido ese, así que bueno, ya los dejo con él para que les siga contando esto. Un aplauso para Lucas. Me siento acá, lamento mi baja estatura. ¿Y acá? Sí. ¿Mejor acá? Sí. ¿Va a encuadrar bien? Bueno, sí, como decía acá Caro, este es un proyecto que comenzó en el año 2012 en realidad. O sea, 2012, yo tenía 22 años, este año cumplo 29. No sé, a este paso, hasta que me muera, voy a hacer una película más y ha tomado tiempo. Comenzó como un trabajo práctico de la cátedra de montaje. Había que hacer un falso documental, un documental ficcional, y me llega la crónica de Bazán Frías, que así, a grandes rasgos, era un ladrón que era una especie de Robin Hood, robaba, repartía en el barrio, muy odiado por la burguesía vendría a ser, y bueno, lo mata la policía en el cementerio del oeste. Ahí como que comienza una especie de reivindicación a santo, y lo entierran en el cementerio del norte. ¿No se escucha? Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Sí. ¿Batería? No, batería. Ya veo. Sí, debe tener batería. ¿Está prendido, no? ¿No está prendido? Sí, está prendido. Ahí. ¿Qué onda? Mi mano más. Hola, ¿ahí está? Sí. Bueno. Y bueno, y así, con esa especie de anécdota, comenzamos a hacer un falso documental para la cátedra. Nunca llegó, o sea, no llegó a ningún lado, pero paralelamente llegó información, o sea, no hay información, lo que sería oficial, verídica, de Bazán Frías. Supuestamente la comisaría donde estaban sus causas se incendió, así que no hay nada. Entonces, de repente llegaron estas crónicas, no sé si las pueden ir pasando, son crónicas que le hizo Paz de la Torre, creo que en la década del 60, donde cuenta más o menos desde su vida, desde que comienza a ser ladrón en Villalem hasta que lo mata la policía. Es muy ficcional, digamos, es imposible saber si eso pasó en realidad. Pero y en paralelo a eso también llegó un libro que se llama De fornicarios, bandidos y milagros, de Mari Guardia, que es la supuesta nieta de Bazán Frías, donde en una parte del libro habla de él. Entonces hemos suspendido lo que era ese trabajo práctico en el año 2012 y hemos comenzado a escribir ya un proyecto un poquito más consolidado y serio para presentar al Inca. Y estuvimos hace un par de años, el guión se terminó en el 2014, donde a primera instancia ese guión tenía a Mari Guardia, a la escritora de este libro, como protagonista, y tenía medio que ficciones medio minimalistas, porque claro, no teníamos mucha plata para hacerlo. La vía digital del Inca es el subsidio que menos guita te da, entonces bueno, había que, cómo hacer una película de época con poca plata es muy difícil. Presentamos ese proyecto con Mari Guardia como protagonista y ganó, y lo que yo decía ahora a los compañeros de acá, si hubiésemos filmado esa película, o sea, era una mediocridad total. Ahora con el tiempo me doy cuenta que ese proyecto no estaba bueno, hubiese sido una película de mierda, perdón la palabra, no hubiese sido una buena película, y así por casualidad
luego de haber ganado el premio, necesitábamos filmar en la cárcel porque hay una historia importante en Bazán Frias, que él, luego de ir preso porque mata a un policía, se logra escaparse de la cárcel, que estaba acá en Sarmiento y 25, si no me equivoco. Él se escapa de ahí, entonces hay una especie ahí de... Las clases populares medio que lo respetaban mucho por haber logrado eso. Entonces necesitábamos filmar en la cárcel, me dan el contacto con Carlos, el apellido, era subdirector de la cárcel del momento. Fui a pedirle permiso solamente para filmar adentro y me tiró la idea de hacer un taller de teatro, porque creo que dentro de la charla le digo, estaría bueno que Bazán sea un pibe de acá, y ahí bueno, me tira, hagamos un taller de teatro, qué sé yo, y ahí está, esa era la película, porque hay una cosa que si se mantuvo desde lo que se mantiene del primer guión con esto, es la relación entre el pasado y el presente, vendría a ser, o sea, lo anecdótico de Bazán, que es atractivo, pero para una película es realmente muy agotable, o sea, no le da el cuero para una buena película. Lo importante estaba en tratar de tensionar eso, el pasado con el presente. Entonces, bueno, ahí estaba, la tensión estaba, bueno, que los presos hagan la vida de Bazán, ahí algo bueno iba a explotar. Entonces, bueno, nos jugamos con que esa era, presentamos a través del Ministerio de Educación, Franco Venditti era en ese momento el secretario, o como se dice, bueno, era como el responsable de educación en contexto de encierro, y nos hizo lugar, hicimos un proyecto, y a través del ministerio entramos, por eso no hubo problema, porque es como que si, para la gente de la cárcel éramos como profesores, no éramos profesores que íbamos a dar clases, entonces no hubo, en ese sentido no hubo ningún problema. Nosotros fuimos, yo me acuerdo porque era mi cumpleaños, el 5 de julio del 2016, a la escuelita, a la escuela de la cárcel, nos presentamos, dijimos que queríamos filmar una película ahí, que lo que quieran, se anotaron un montón, luego hicimos todo lo que, o sea, desde que surgió la idea hasta que salió, hasta que nos dieron el ok, pasaron como 6 meses aproximadamente. Si no salía eso, sinceramente no habría película, yo tenía un miedo tremendo, pero no hubo problema, la gente de la cárcel se portó muy bien, ellos como que con los nombres de los muchachos que se anotaron, hicieron los trámites correspondientes para que les den el ok, para que no haya problemas para que se los filme, entonces no hubo problema. Un mes después de eso, o sea, un mes después de ese 5 de julio, entramos a filmar por primera vez, 2016, claro. Teníamos 3 meses para filmar, todos los sábados, de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Era un horario medio, un poco acotado. A ver, ¿qué más? Bien, entonces una vez que estuvimos ahí, o hasta eso, fuimos tratando de pensar una realización colectiva. Bueno, para los que no conocen, el cine es muy patronal. Hay 2 chabones que mandan, son director, productor, y de ahí toda la gente sigue las órdenes de esos 2 personajes, vendría a ser. Así se filma la ficción, porque en ficción trabaja mucha gente, así te educa la escuela de cine, bueno, pero de entrada comenzamos a tratar de pensar una película más colectiva, que fracasó en algunos aspectos y en otros funcionó muy bien, medio que trabajar colectivamente ha sido un proceso totalmente de aprendizaje, ¿no? Bien, y bueno, comenzamos a consolidar el grupo, estaba conformado por Juan Mascaró, que es el profesor en la escuela de cine, Vira Agüero, Dulio Gatti, la Carla Majo, y yo vendría a ser. Somos los que más o menos en conjunto íbamos diagramando todo este proceso de realización. Luego fuimos, y de ahí, como claro, no nos daba el cuero para hacer todos, hemos llamado a gente para que nos dé una mano. Está el Seba Suárez ahí atrás, que él hizo dirección de fotografía y corrección de color. La llamamos a la Ale Montero,
ella era actriz para que haga el papel de la novia de Bazán dentro de la cárcel, y a Silvia Quirico y a César Romero, que ellos daban el taller de actuación, el taller dentro de la cárcel, que era nuestra excusa para entrar y nuestra excusa justamente para tensionar ese pasado y ese presente, para ver qué pasaba, ¿no? Entonces medio que de ahí fuimos viendo cómo, porque había un problema, cómo dividir, digamos, para que sea justo, que los 5 trabajemos lo mismo, vendría a ser, para que no sea injusto, ¿no? Entonces, naturalmente se fue acomodando. Ahí está David, que acaba de llegar. David hizo sonido y producción, Duilio hizo cámara y producción también con ella, Juan hizo un poco de guión conmigo, y después hizo el montaje, y yo me encargaba, bueno, más de escribir el guión, y luego lo que sería la dirección dentro del penal, que era los sábados, de lunes a viernes vendría a ser. Planificábamos, generalmente me encargaba de pensar el rodaje, de pensar la escena, de pensar las charlas, lo que sea, y durante la semana lo hablábamos entre los 5, si había problemas, si lo resolvía entre los 5, era una cuestión en ese sentido mucho más democrática. Cine no se trabaja así, y eso ha estado bueno, está bueno un poco, tiene sus pros poder filmar de esa manera. Y ya una vez llegábamos el sábado a la cárcel, a las 2 de la tarde, cada uno se encargaba de su rol, porque si no es un quilombo, digamos, no se puede, no todos pueden hacer lo mismo, sino es un descontrol. Bien, entonces, y acá pasó una de las cosas, quizá, por ahí, se me estaba pasando una cosa importante. El proyecto que nosotros presentamos al Ministerio de Salud hablaba de unas cosas que en ese momento yo las creía, con los compañeros también lo creíamos, que es fundamental esto de el arte para la reinserción, o esta medio frase hecha de darles voz a lo que no tienen, una cuestión así, ¿no? O sea, está todo bien, era lo que creíamos en ese momento, pero, no sé, una vez ahí, yo no les puedo enseñar nada a los muchachos, o sea, era una actitud muy soberbia esa de ir, y yo como, no sé, como universitario y clase media y trabajador, voy y les doy voz a ellos. Esto en palabras por ahí de César González: los villeros no hablan, dice él, o sea, que son mudos. Entonces, ese primera impresión desencadenó totalmente el desarrollo de la película, porque íbamos a hablar de otra cosa, íbamos a hablar de esto, de llegar y que el arte, no sé, soluciones problemas. Era para nosotros, y para mí sigue siendo una cuestión un poco ingenua, y hasta me animo a decir que es peligroso. Romantizar cualquier cosa es peligroso. Entonces, romantizarlo así iba a ser, ya después voy a volver a esto, iba a ser como seguir profundizando la problemática de por qué un pibe decide robar, ¿no? Entonces, una vez que llegamos ahí, básicamente, si se quiere, la premisa que va a estar por debajo de toda la película es una pregunta, que es: si Bazán Frías era un ladrón y era como una especie de rebelde, la pregunta era si los pibes que hoy afanan, los pibes que hoy roban, son de verdad rebeldes contra el sistema, ¿no? Esa es la pregunta que va a tensionar este pasado y este presente. Esa va a ser la pregunta que lo va a poner en juego a ellos en contacto con la historia de este tipo, lo que va a hacer que ellos comiencen a hablar de su vida. Y es una pregunta que obtiene como resultado en realidad más preguntas. La película no ofrece ningún tipo de respuesta en realidad. Sería muy soberbio por nuestra parte que la película resuelva, no sé, lo que, no sé, siglos de libros no van a poder resolver. O sea, es muy soberbio. Entonces, bueno, es una película que en ese sentido ofrece
preguntas más que respuestas y pensar a través de eso, en el sentido de la humildad, de no poder resolver esta problemática. Pero me he olvidado que pasemos el video. Vamos a pasar el primer tráiler. Ahora estamos por armar otro, para que vean más o menos de qué va, quiénes son la gente que participa y un poco de la puesta en escena. Uno de esos es. El que dice Ese. cuidado con lo que está hablando. Decía triple X, material privado. Pero ese es. Decía no abrir. Material personal. No tiene nada raro en el disco, ¿no? Dice no abrir y se va a Abrir, no abrir uno, no abrir dos. No abrir nunca. Pone export. Si uno quiere saber quién es Bazán Frías, está en los diarios. Pero Bazán no está ahí. Es imposible reconstruir su figura con esos papeles. Lo único que puede uno predecir es que fue uno de los delincuentes más buscados de Tucumán. ¿Qué saben de Bazán que nos puedan decir? Que era un muchacho humilde y que él robaba para ayudar, robaba a la gente que tenía mucho para darle lo que tenía menos. Bueno, yo llamo Víctor, soy mayor de todo y me gustaría participar. Yo soy Javier Leal y me gusta que la historia sea de este muchacho, bueno, que era delincuente. Tengo pasión por la delincuencia y siempre me ha gustado el teatro. Fui ex del Peche, hice teatro en Buenos Aires, estuve evadido y bueno, me enganché ahí con un ballet de folclore. Baile folclore también, sí. Son 10 escenas, por eso está Alejandra acá para ayudarnos a generar la ficción con la pareja o la chica de Bazán. Recrear la historia de Bazán Frías como recrear un poco la historia de cada uno de nosotros. O sea, es como que estamos mostrando, digamos, el preso que hay acá. Muchas veces nosotros como que queremos tener la libertad de decir cómo es la vida del preso acá. Yo le voy a explicar algo. Todas las personas que son delincuentes o que han entrado en la delincuencia, la mayoría le ayuda a la gente de afuera. Yo en mi caso, por ejemplo, yo hacía por los días de niños, hacía chocolate en mi barrio, donaba cosas. Todos tienen la misma actitud. Tiene la misma actitud que Bazán Frías. Rosario Leiva y doña Aurora, madre de Bazán, ingresaron al penal llevando armas en sus vaginas.
En la balacera murió el teniente Domingo Saldaña y Martín Leiva fue capturado y vuelto a prisión. Andrés se perdió entre los matorrales de Villa 9 de Julio. A esa hora, la muerte comenzó a rastrearlo. Bueno, ahí se ve algo. Una de las cosas por ahí que me estaba olvidando es de que esta escena de ficción están medio... Hay algo del libro de Mari, hay algo de las crónicas y hay algo que invento total nuestro, que no pasó nunca, pero una vez estando ahí adentro, ya no importaba tratar de ser un poco fiel a eso. Entonces, ya una vez ahí adentro, lo importante era ver qué pasaba con ellos. Si... ¿Me siento? Si querés. Está parado un ratito. Bueno. Y como le decía a la compañera, ha sido medio que se han alineado los planetas. Ahora, culpa nuestra, ya no se puede filmar más en la cárcel, porque hemos armado un quilombo con todo eso. Nosotros lo hemos presentado ya hace un año y medio más o menos ahí. Y ¿por qué digo por ahí que ha sido una... ¿Puedes parar la foto ahí? ¿No la reproduzcas? Nosotros hemos ingresado, como decía, en agosto y había toda la predisposición por parte del ministerio. Los guardias de la cárcel le pedíamos, queremos filmar, no sé, en cualquier lado, y nos iban y nos hacían el aguante, no había problema. Y hasta, yo soy súper escéptico, pero esto a veces me parece medio hasta metafísico, que había un tipo que era igual a la Sanfría que es Héctor, que se presenta, que era igual, era el tipo que era recontra ágil, era recontra predispuesto, y el único que no faltó nunca a los sábados de filmación. Entonces me acuerdo que el primer día de rodaje, César y Silvia lo hacen jugar a ellos ahí, y de repente después se me acercan los dos y me dice, para vos cuáles pasan, y los tres así era él, pero hasta por cara y por actitud era él, y no fue nadie mejor que él para hacerlo. Por ejemplo, era súper ágil, era un flaco, súper dúctil, y hay una escena que cuando lo matan él salta un paredón, y lo hicimos como 5 veces a la toma porque no salía bien, no era el Seba corría y no salía la toma, y el tipo sin drama la hacía, no se quejaba de nada. Entonces ha sido una cuestión de así que se alineó todo, llegamos en el momento justo, y ahora culpa nuestra no se puede entrar más. Bien. Bueno, voy a explicar más o menos, ellos dos están muertos. Moisés salió... No las pases, por favor, volver. Moisés, él tenía 23 años, no sabía leer ni escribir, tenía 3 hijos, vivía cerca de la costanera. Y me acuerdo que lo vimos un año después para el preestreno, lo encontramos, lo invitamos, fue, y al mes siguiente había un chabón del barrio que le debía 100 pesos, discutieron y lo mató ahí en la puerta de su casa. Y Matías, él hubo un incidente hace un tiempo, hace como 1 año y medio, 2, de que él tenía adentro de la cárcel, no tiene celulares, o sea, que no hay drama con eso, y Matías tenía hasta uno que tenía WhatsApp, digamos, tenía internet, y se avecinaba un motín, y escribió, nos van a liquidar a todos, sálvennos, y se armó un quilombo en la cárcel en ese momento, y de ahí él comenzó una especie de pesadilla hasta que se prendió fuego en su celda,
y no se murió, estuvo en coma y zafó. Zafó y bueno, y de ahí tuvimos una amistad con Mati. Yo lo iba a invitar para acá, pero hace un mes se suicidó en su casa. Y eso, o sea, en ese sentido, por ahí a veces pienso muy interiormente, ¿qué sentido tiene hacer películas así, digamos? De verdad, cuando me enteraba de Mati, estaba en mi cumpleaños, a la noche, yo estaba medio borracho, me dicen se suicidó Matías, yo estaba hablando hace un día con él, y bueno, se suicidó, y él también está muerto, y hay otro chico que también está muerto, y en ese sentido, si esas cosas pasan y van a seguir pasando, ¿qué sentido tiene hacer películas, digamos? Claro, no me quedó claro, los tres estaban presos. Estaban presos los tres. Todos los que actúan son presos, excepto la Ale, que hace de la novia de Bazán, Silvia Quirico, que hace de la madre, y hay una escena que es una violación. La violación no está permitida en ningún lado, pero parece que menos en la cárcel, o sea, sos la mayor lacra si sos un violador, y nadie quería ser violador, y eso lo hizo César Romero, el profesor. De ahí en más todos eran, yo le digo presos en realidad. Algunos por ahí me dicen que es medio peyorativo, medio violento, pero me parece a mí que la construcción del significado de la palabra interno, primero que me hace acordar más como a loquero o a hospital, interno, y es una construcción de nosotros, los burguesitos de afuera en realidad son internos, pero ellos adentro se sienten como presos en realidad. Cada vez que había un quilombo con los guardias, era que se meten con los presos, son presos, o sea, ellos se asumen como presos, entonces me parece más justo identificarlo así, llamarlo así, digamos. Me parece más digno porque ellos se sienten así. El interno es un invento de los de afuera y del aparato de vigilancia, ¿no? Y bueno, no está ninguno de los dos. Y la pregunta es cuántos Moisés y cuántos Matías habrá en todo el mundo, ¿no? Y que nadie sabe, que nadie conoce. Y la problemática de los muchachos que salen a la selva, digamos. Si la cárcel es, no sé si la cárcel es un problema, lo peor es salir, digamos, porque no, Matías encima que él ha quedado muy resentido luego de haberse quemado porque caminaba y se agitaba, no podía laburar, y encima eso era preso, o sea, ¿quién le va a un laburo? O sea, si a veces para nosotros los que más o menos estudiamos, qué sé yo, nos cuesta conseguir laburo, ¿quién para un preso, no? Y bueno, y Moisés menos, si no sabe leer ni escribir, ¿qué iba a hacer? Entonces, vamos a tratar de que mínimamente la película medio sea digna de ese sentido y de pensar de cuántos Matías, cuántos Moisés hay en el mundo que nadie conoce. Es una situación de mierda, ese lugar es una mierda en realidad. De ahí no puede salir nada bueno, absolutamente nada bueno. Yo no sé cómo hacen los muchachos para seguir ahí. Invité a uno de los muchachos que está afuera, bebido anoche, y me dijo, yo quiero laburar, ¿sabes? Como si me importa mierda esa película. Yo quiero laburar, hace 5 meses estoy afuera, no sé qué hacer para mantener a mi hija. Así, listo. Entonces, en ese sentido, o sea, siendo redundante, ¿qué sentido tiene hacer películas, digamos? Es una pregunta que yo me hago todo el tiempo. ¿Qué sentido tiene hacer películas de estas cosas? Mejor me voy y hago una comedia romántica o de problemas de la clase media, porque a veces me incomoda un poco pensar esto y me interpela mucho de pensar por qué yo estoy hablando de esto y quizá es algo que no me corresponde. Yo voy a volver con respecto a eso. Vamos pasando si ven las fotos. Bueno, esta es una escena, la que vimos recién, cuando ellos se escapan de la cárcel. Ahí están los amotinados. Pasemos. Más amotinados. En realidad no eran amotinados, ahí había unos chabones que estaban como leyendo la Biblia, una cuestión así, y se quedaron ahí viendo y quedaron ahí. A ver quién está acá. Bebilo, el que le decía que me dice quiero laburar, no me importa la película. Javier, que era un malo, era ese. Y acá, ese no me acuerdo cómo se llama. Yo voy a contar de Javier porque... Vamos. Sigamos. ¿Dónde está la Silvia?
perdón, está la silla. Y este segundo, una vez estábamos filmando una escena, no me acuerdo cuál era, y vemos que el tipo se iba así. Y se había robado una botellita de alcohol que tenía el tipo que hacía maquillaje. Si el chabón llegaba a la celda, terminábamos nosotros adentro con ellos. O sea, iba a ser una película más interesante, los realizadores ahí adentro, ¿no? Pero el tipo se iba a dar un quilombo tremendo, íbamos a ser los responsables, a la mierda de la película, todo. No sé quién lo ve y lo paró un poco ahí, decir, loco, volvé, pero dame el alcohol. Entonces medio que cada día de rodaje era complicado, porque por dos cosas. Primero, la intermitencia, a veces eran 50, a veces eran 10, a veces eran 15. Ahí está Mario, ella es la escritora del libro. Gracias a ella estamos acá también. Es más, lo primero que hablan y que dice Bazán Friera en el comienzo, cuando se presenta, que dice, bueno, Bazán Friera, un ladrón, qué sé yo, ese es Alain Ferreira, hijo de Manuel Ferreira. Los dos hermanos están presos porque mataron a un policía, paradójicamente, y Alain y el hermano están en la abogacía ahí adentro, ya estaban prácticamente fijos para algún papel grosso iban a tener, digamos, algún papel, porque tenían la mejor y qué sé yo. Durante la semana una pelea, creo que uno de ellos casi se muere y olvidate, no aparecieron nunca más. Entonces estaba ese conflicto constante de que los muchachos con el que van a filmar no estén. Entonces una vez, Héctor Espeche se llama el que hace Bazán, y dije, Héctor, no peleé, le digo, boludo, estate bien, que ya le digo, lo que nos caga, te digo. Y Héctor, a lo mejor, aparte había una problemática ahí, que hay algunos chabones que no lo va a ver nadie. El sábado se armó una especie de pseudo familia, entonces ellos esperaban eso, ¿no? Esperaban ese momento de distensión. Sigamos pasando. Pasemos. Sigamos, a ver si llegamos a otra escena. Esta la corrida de... ¿Dónde está el Seba que está ahí sentado ahí atrás? Estos eran de los muchos que iban a ver, digamos. Lo único que le importaba era que, como ellos estaban anotados oficialmente, que al final les demos el diploma. Porque ellos después dicen, no, soy actor y déjenme salir, una cuestión así. Le decía Michito de Luz. Son unos maestros poniendo apodos. Nos hacía ahí una mano con la claqueta. Y ese soy yo. Pasemos. Hasta Bichito de Luz. Pasemos. Ella es Mari, está acá. Esa fue una escena en la que ella va y conversa y les comenta un poco. Ahí están muchos de los muchachos. Es el otro hermano el otro hijo del Malevro. Acá está Alain. Este era mocosete, ese era malo. Ese de verdad era tremendo porque era medio, ese sí era muy manipulador, era complicado ese. Acá está Tufi el más grande, él está libre ahora, tiene libertad, ¿cómo se dice? No, domiciliaria, prisión domiciliaria, tiene la tobillera, creo que en 2 o 3 meses lo van a sacar. Goku le decía, porque supuestamente él no quiere pelear, viste, Goku es medio pelear, pero es bueno, tiene buen corazón Goku, entonces le decían Goku. También era, creo que se mató un tipo y le cortó los testículos, una cuestión así de ser. Hay una cuestión medio intensa ahí de los chabones. ¿Qué más? También era complicado. Le robó el celular a un compañero en una de las rodajes. En el medio de ese delito uno va y le dice, che boludo, es un iPhone, no lo va a poder desbloquear. Le apareció tirado ahí. Buenísimo. Debería haberse una escena de la película esa. ¿Cómo se llamaba bien? ¿Quién es? No llegó a ver a ese. ¿Cómo se ve? Bueno, está muerto, también se quemó en la celda. Luz mala, se puede decir. Capullo era un amor, Capullo, cuando vayan a ver la película, Capullo era un chango divino. También en un momento lo peleó y no apareció más. Una vez iba
pasaba en un taxi y lo veo vendiendo choripanes en una esquina. Le digo, era Capullo, cuando lo hice volver al taxi y era él. Me puse a hablar con Capullo, estaba yo buscándole ahí vendiendo choripanes. Al tiempo fue a la casa, yo le pasé la película y estaba viviendo en un asentamiento allá detrás de la Pepsi. Y ojalá que no esté muerto, porque no tuve más contacto con él, no tenía celular, no sé cómo en ese momento me contacté con él. Encima es muy difícil, o sea, toda la data de ellos, no es que vos vayas a decir, yo lo que decime quién ha estado preso y salir, no es que te la dan así. Entonces tampoco es que podemos ir, hay un lugar para ir a buscar, para luego, por ejemplo, nos encantaría que saber cuáles están libres para ir a invitar al estreno en mayo. Pero no se puede, así que vamos a tratar de contactarlo a los que puedan. ¿Seguimos? Este es el tercer día. Generalmente hemos estado el primer mes solamente preparando una escena que es una pelea, como entrenando a ellos, han hecho un trabajo físico para que peleen y no se golpeen. Entonces hemos estado el primer mes solamente para eso. Al cuarto sábado hemos largado la escena y este ha sido el sábado anterior, ya como ha sido una prueba de vestuario. Miren esas caras, boludo. Son buenísimos. Pasemos. Es prueba de vestuario, sigamos. Sigamos. Ahí estamos ensayando la escena, los vigilantes de atrás. Pasemos. Sigamos, pasa. Esa es la foto oficial, antes del rodaje, pasemos. Ese ya es el rodaje de la escena. Este gitano, también un día llegamos y ese gitano está muerto, pero estaba en coma, no estaba muerto y zafó y apareció al final y actuó de nuevo al final con nosotros. Pero es muy loco que nosotros en 3 meses hayamos como naturalizado la muerte. O sea, ¿qué puede salir de ahí? Encima que salí, sos preso, todo mal, bro. Bueno, ya vamos a hablar de eso, sigamos. Esa es ya la escena de la pelea, la ficción de la pelea. Sigamos. Ahí se agarran a cuchillazos. Bazán se pelea por su novia, una cuestión así. Sigamos. Ahí estamos explicando a Moisés que actúe bien. Sigamos. Al final se enojó Moisés en la última jornada y así Moisés me encara a mí, voy a morir en 10 minutos, decía yo. Estaba enojado Moisés, muy bueno. Sigamos. Sigamos. Ahí están peleando. Pasemos. Que lo llevan en carga. Vamos. La Caro Gramajo se encargaba del vestuario, ha estado buenísimo todo eso. Está filmado con cámaras de fotos, con Canon 6D. Si hubiésemos tenido esta camarita, capaz que con otro equipo hubiésemos podido hacer otras cosas que hubiesen quedado mejor en realidad. Pasemos, los muchachos se han copado con el sonido. Sigamos. Ahí se ve todo esos objetos ahí. Perdón, paremos ahí. Esto es muy loco, digamos. O sea, eso ahí, o sea, después vamos a hablar de eso, de que son personas iguales, nada más que uno tiene más poder que otro y ahí uno se desplaza, el otro no, pero uno lo ve charlar los chabones y la única diferencia es que este está de negro y vos sabés que es milico. Pasemos. Es el ensayo de la escapada, sigamos. Se cagó los muchachos. Es el pabellón, nosotros trabajamos con el pabellón 1 y 2. Nos permitió trabajar con ellos. ¿Alguno ido a la cárcel alguna vez? Bueno, vos entrás, los primeros pabellones 1 y 2, después tenés el 9, o sea, el 9 máxima seguridad, el 5 creo que es cuando se pelean, van de penitencia al 5, una cuestión así. Como que son presos 2 veces cuando va al 5. Y nosotros estamos con el 1 y 2, que este como la mitad. Para acá está el 2 y para allá está el pabellón 1, que son esas imágenes que se ven en el tráiler, ¿se acuerdan? Esas imágenes no se podían tomar porque el Seba ahí bien hábil, no sé qué hizo. Le puso la cámara y se puso así.
¿No? Pasemos. Esta es una escena cuando Bazán mata a un policía. Sigamos. Está Moisés, el día que fuimos a pasar la película. Es el día de otra escena, no recuerdo cuál. ¿Qué hora es? ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Todo bien? 10:15. Bien, bueno. ¿Cuánto? Bueno, voy a pasar un poco más a otra cosa que me parece que sea un poco más interesante. Eso sería quizá lo más técnico, lo que más tiene que ver con el rodaje. Lo que más me interesa luego, lo ideológico que se ha disparado. Si querés dejar que se pase en lupa ahí a la escena, todo bien. Veamos. Como le hablaba esto de darle voz a los que no tienen, todas esas medio, como decía, frases hechas de nosotros de afuera, se derrumba en esos primeros encuentros donde nosotros no podíamos enseñarle nada, porque todo lo escabroso de la historia, la escena de tortura, todo eso, ellos ya lo sabían. De retroalimentación entre los dos, entre ellos y nosotros, ¿no? Entonces, ahí fue un cambio. Hace poco he dado yo una charla que se llamaba El cine y su incidencia social. Yo medio que di un poco de vuelta y es cómo lo social incide en el cine en realidad, porque todo esto que ha pasado acá, luego cuando nos pusimos a montar, eso cambió todo, ¿no? Que filmamos lo que queríamos y editamos lo que queríamos. Ahí fue un cambio total. Y ahí aparece una de las cosas que es la ambigüedad. Una de las cosas que más me gusta de la película, que se logró a través de esta experiencia, a través luego de pensar y de adquirir, haber accedido a ciertos libros, ciertos autores, es la ambigüedad. Entonces yo me acuerdo que cuando se presentan ellos es el primer día de rodaje. Yo tenía miedo, era un quilombo, no sabía dónde poner la cámara, dónde poner los micrófonos, qué sé yo, bueno, filmamos. Nos sentamos a montar y escuchamos con Juan, la primera parte la montamos en la casa de Juan en Buenos Aires, y escuchamos que Javier dice: yo tengo pasión por la delincuencia, dice el chabón. Y yo tenía ganas de abrazarlo, porque eso derrumba todo esto que nos gusta pensar nosotros los de afuera, de romantizamos o sea, claro que hay situaciones económicas, sociales, culturales detrás, porque ellos están ahí, pero también hay una identidad que se construye, ellos se asumen como tal, y eso incomoda mucho. O sea, para nosotros es mucho más fácil pensar de que ellos van a ir a la cárcel, se van a decidir y van a salir a trabajar y todo bien. Bueno, no es así en realidad. Hay una identidad que es propia, construida por un sistema, en este caso lo queremos resumir, que es el capitalismo, y aparece eso. Entonces aparece el momento Javier y yo me gusta. Javier era un tipo que, como decía, era como que siempre estaba atrás mirando, va a decir, este que va a meter una bomba, acá era un tipo medio extraño así, y lo que nos hablaba poco, pues las pocas veces que habló, está en la película. Tipo súper genuino, súper sincero, y dice eso: yo soy chorro, yo me la banco, y es mi identidad. Bueno, y eso para nosotros los de afuera a veces causa risa, pero puede incomodar un poco. Pero después en otra escena lo vemos jugando, actuando, y lo querés. Bueno, esa es la película en realidad. Eso es lo que pasa, porque en realidad todos somos grises, por decirlo de alguna manera. Somos grises, todos. Nosotros en algún momento nos portamos mal con alguien, en algún momento hemos sido unos hijos de puta con alguien, pero somos buenos tipos también, son las dos cosas. Entonces, es una película que trata de ir siempre en esa línea del medio. No, claramente no va a decir, hay que matarlo a todos, metamos una bomba a la cárcel y solucionamos el problema, pero tampoco vamos con, bueno, sí, que entren a la cárcel, aprendan un oficio y salgan a laburar. Bien, porque no, en realidad eso no es así, en realidad no pasa. Y ahí hay una cosa, justamente, yo tengo, el que haya visto El Moto Arrebatador, yo no lo hablo con el Bobby todavía, pero me parece que hay un tremendo problema ideológico con el Moto Arrebatador, que el tipo afana, siente culpa, y luego va a cuidar a una mina que no conoce y hace bien. Y yo durante toda la película
estuve diciendo, ¿por qué el pibe se arrepiente? ¿Por qué se arrepiente? Tiene que ser las dos cosas, tiene que salir a afanar porque es su identidad, porque tiene hambre por lo que sea, y también siente culpa por lo otro. Son las dos cosas, ¿no? Pero esta cuestión de romantizar eso es peligroso. Y nosotros hay un libro que se llama, David Maltz es un criminólogo estadounidense. Él plantea una teoría que se llama la teoría de la deriva. Tiene un libro, se lo recomiendo, que se llama Delincuencia y Deriva. Dice básicamente que esto: los muchachos que afanan suspenden los valores morales correctos cuando van a cometer el delito. Cuando llegan a la casa, tienen los mismos valores que tenés vos, que son solidarios con sus compañeros, las quieren a su mamá, los quieren a su hermanito. Si hay uno que tiene hambre y después, como dice que Tufi ahí, yo he hecho chocolatada para los muchachos. Entonces, la teoría de Maltz es esa, son las dos cosas. ¿Bien? O sea, son las dos cosas y todos somos las dos cosas. En realidad, esa es la grieta, de la grieta que se habla: macrismo, kirchnerismo, pañuelo verde, pañuelo celeste, malo, bueno. Si se dan cuenta, siempre polarizamos porque a nosotros nos conviene pensar así. Nos conviene pensar que estamos de un lado y no tenemos nada que ver con el otro. Pero no es así en realidad. Nos conviene vivir de la grieta, nos conviene polarizar todo porque es más, nos ordena más y nos da mucha más tranquilidad, ¿no? Pero en ese sentido, o sea, a ver, ¿qué diferencia hay de un tipo que afana a de un tipo que tiene un tractor y dice que hay que matarlos a todos? Y hay de las dos cosas, o sea, y capaz que el chabón que dice hay que matarlos a todos llega a su casa y le cuenta un cuentito a su hija antes de dormir. Son las dos cosas. Entonces esa deriva aparece un poco en la película. Por ahí hablo de esto, no está explícito acá, pero son cosas que han ido apareciendo. Después aparece otro libro, se llama Castigar al prójimo, de Roberto Gargarella. Capaz que no se entiende nombrar a Gargarella, es argentino, está ahora en el debate a favor de la ley del aborto. Y Gargarella, ahí descubrimos a un personaje que se llama Nils Christie. Nils Christie era noruego, murió hace poco, en el 2015, y él era el antipunitivismo, el antidolor. Era una persona hermosa. Era a los 20 y tantos años, para su tesis de abogacía, hace lo siguiente: va a entrevistar a los nazis, digamos, o sea, no a Moisés que robaba kioscos y cosas así. Va a entrevistar a los nazis con su teoría de que, loco, yo quiero encontrar el monstruo, decía él. Yo voy en la búsqueda del monstruo. Luego de eso, años después, iba a las cárceles de máxima seguridad, a las más peligrosas, y decía: quiero hablar con el más picante, dame con el más sanguinario, con el peor de todos, porque estoy buscando al monstruo, decía él. Y él termina llegando a una conclusión: loco, nunca lo encontré al monstruo, siempre yo algo en común tenía con él, ¿no? Yo no sé mucho de la serie, pero hay una serie en Netflix que se llama Mindhunter, que es como, creo que en los 60, por ahí, son tipos que van a buscar criminales en la cárcel. El primer capítulo va un chabón, busca a uno que le había matado a la madre, la había descuartizado y se había cogido la cabeza de la mina, cosas así, ¿no? Tremendo, tremendo. Llega a la cárcel, aparece el tipo, un gigante así, y le dice: ¿estás con hambre? ¿Querés tomar un café? Acá me hacen caso, unos huevos revueltos, y se sienta a hablar con él, digamos. Esa es la deriva, digamos, y eso es lo que Nils Christie hacía. Fue a buscar al monstruo, nunca lo encontró. Acá hay monstruos, supuestamente, no están, digamos, porque muchos eran vecinos míos. Yo le decía que yo vivía, ahora vivo acá en el centro, soy un burgués de mierda ahora, pero antes vivía allá cerca del Colmenar, zona picante, me acuerdo, yo estaba con mi abuelo, al frente hay un frontón, todos los chabones juegan al frontón ahí todo el tiempo, y si hay un campeonato de frontón acá, eso seguro que gana porque son los mejores. Y me decía: ese choro, me decía él. Y después pasaban y nos saludábamos, ¿no? Y había chabones que conocían dónde vivían, conocían mi casa, yo conocía dónde vivían ellos, entonces compartíamos espacio, no había ningún monstruo porque, y como una vez César González dice: yo en la cárcel, ¿saben quién es César González? Sí. Bueno, hace película y poesía, estuvo preso 5 años, ahora es filósofo, una cuestión así, y en la cárcel dice: yo
he visto a tipos de verdad que han hecho crímenes muy violentos, los vi en la cárcel llorar porque se habían peleado con su novia, dice él. ¿Qué? Y eso incomoda, porque no es la grieta es que es un monstruo o que es un buen tipo, que es un monstruo y no tiene solución, o que va a ir, va a aprender un oficio y va a salir a laburar y va a producir. Pero no, es el medio, ¿bien? Eso es el medio. Eso es lo que plantea Marxa, y cuando le dicen, loco, pero vos estás justificando a todos estos tipos que son tremendos. O sea, imagínense que yo hago lo mismo, pero voy a entrevistar voy a entrevistar a Videla. Y digo, loco, el chabón también es buen tipo. O sea, imagínense los huevos del chabón de Neil Christie para hacer semejante trabajo. Y dicen, pero vos estás justificando a estos chabones. Y él dice una frase que para mí, a mí me aclaró mucho el panorama. No estoy justificando, dice, estoy tratando de entender, y para eso hay que hacer un doloroso esfuerzo de empatía, dice. Eso es. Al entrar acá hay que hacer un doloroso esfuerzo de empatía, porque yo no quiero que a mí me afanen o que a mi vieja le afanen. O sea, el año pasado ya mi vieja miraba llorando. Acá está mi vieja, puedo enseñarle acá. Al entrar va y estaba... Y no es que yo le digo, mirá mamá, el capitalismo, la desigualdad de clase, y Foucault dice tal cosa, no te preocupes. No, yo me pongo mal, me angustio, quería ir para ahí, me dice no venga, pero o sea, entonces en ese sentido algo que a mí me interpela todo el tiempo, porque no quiero que lo afanen a ustedes, no quiero que le maten a mi prima por robarle, pero tampoco quiero que los pibes se mueran ahí adentro o se mueran cuando salen, digamos. La grieta no debería existir, hay que pensarlo así, estamos en el medio, ¿no? Entonces la película trata de ir siempre entre esas dos cosas y mantenerse en los grises. Y ahí aparece quizá otro problema, ¿ya termino? Que es cómo nosotros, esto es lo que decía, dentro de mi condición de clase, trabajador, universitario y clase media, no hay manera de abordar el delito sin que incomode, sin que duela un poco. Esa es la premisa para mí. No puedo ir a decir, chicos, bueno, han tenido mala vida y ahora van a trabajar y van a estudiar, van a salir y van a ser buenos. Tremendo. Eso es igual de peligroso que decir que se mueran adentro, metan una bomba y solucionamos todo. Es igual de peligroso. Les recomiendo otro libro, el libro que se llama El Intruso, de Jean-Luc Nancy. A Nancy le dicen, el filósofo francés, y en un momento le dicen, hace como 10, 12 años, tu corazón no va más, hay que sacarte el corazón, hay que ponerte uno nuevo, y escribe un librito cortito donde él reflexiona justamente sobre el otro. ¿Qué es el otro? ¿Realmente hay un otro? ¿Realmente ese otro? ¿Realmente ellos son un otro? ¿O no lo son? ¿No? O sea, y él dice una cosa, cuando ese otro, ese extranjero te invade e hinca tu moral, es un intruso que llega todo el tiempo. Es un intruso que está llegando todo el tiempo, nunca termina de llegar, siempre llega. Y en este caso, en mi caso siempre está llegando, porque pienso en esto, no quiero que se mueran adentro y viene un amigo y me dice, me robó mi computadora que me salió 100.000 pesos, ¿y qué le digo? O capaz que estoy dando una charla y viene uno o una y me dice, che loco, pero a mí un ladrón lo mató a mi primo, ¿y qué le decía ahí, no? Entonces algo que como digo, dentro de mi condición de clase, a mí me interpela, y eso duele, digamos, duele estar del lado beneficioso de la desigualdad en realidad, eso duele y duele mucho, pero no lo digo en el sentido de, o sea, duele no tan solo por los beneficios que uno tiene, la verdad dentro del realizador duele porque a mí me interesa mucho esto, estamos por filmar un corto que habla más o menos de lo mismo, una peli que habla más o menos de lo mismo, pero duele porque a veces pienso, ¿qué hago yo hablando de estas cosas que a mí no me competen, ¿no? Si aparece César González ahora me dice, cuando anda a hablar del amor, no sé, anda a hablar de tus problemas burgueses, anda a hablar de que, no sé, de que tu novia le gusta a otro, qué sé yo, no sé, ¿no? O de que te has enamorado y no te dan bola, una cuestión así. Entonces en ese sentido algo que a mí me interpela mucho y dentro de ese dolor estoy hablando y estamos hablando con los compañeros, ¿no? Pero como les digo, no hay manera de abordar esto dentro de nuestra condición de clase sin que duela. No puedo entrar así y decir, van a ser buenos tipos, ¿no? Porque eso es igual de peligroso, ya voy a decir por qué.
Entonces está bueno lo de Nancy, está bueno que que el intruso siempre llega, siempre te está molestando, eso dice él. Pasa cuando él hace una reflexión con respecto, si mi corazón no funciona, entonces está dentro, pero es un intruso también, entonces el intruso está dentro mío, el intruso no está afuera. Es un libreto que se está cuestionando todo el tiempo eso, ¿no? Y hablando de esto, de entrar y decir, loco, ustedes hagan una película y van a ser actores y luego van a salir y van a ganar plata y van a ser buenos tipos. Hay un problema ahí que tiene que ver con la norma, ¿no? ¿Cuál podría ser la norma del capitalismo? Para mí me parece la norma con mayúscula el producir. Hay que producir, ¿no? Ustedes fíjense de que el que roba y no produce, a la cárcel, ¿no? ¿Y cuándo se reinserta? Cuando sale y puede trabajar, ¿verdad? Y puede producir. El que está enfermo, ¿a dónde va? Al hospital. Lo operan. ¿Cuándo está curado? Cuando sale a producir. Y pensemos en la escuela, ¿no? Si hay un ente normalizador y disciplinador en la escuela. ¿Cuándo hacemos bien la escuela? Cuando salimos y estamos aptos para producir, ¿no? Esa es la norma. Entonces, si yo voy y entro ciego, así, digo, sí, que se reincidan, que aprendan un idioma y salgan, o que aprendan, la típica es que aprendan un oficio, ¿no? Claro, que hagan el laburo feo, que aprendan un oficio, no que piensen, que sean filósofos, no, que aprendan un oficio y que se caigan ahí. Pero si yo entro ahí, estoy siguiendo reproduciendo la norma de que produzcan, ¿no? Yo no digo que no vayan a la escuela, no digo que no aprendan, no digo nada de eso, sino que estoy diciendo que si no se trabaja eso críticamente, puede ser que salgan de acá y digan, sí, los pendejos de ahora sale un viejo y los pendejos de ahora están zarpados, que vayan en cana. O sea, es peligroso, ¿no? Y es peligroso para los de afuera, por eso me parece la película Motorreactor que es un poco peligrosa en ese sentido, porque es seguir reproduciendo la norma. Si la norma es producir, está bien, hay que producir porque nos queda otra, ¿verdad? Pero hay que criticar esa manera de producción. Y si yo voy y le digo, bueno, que aprendan un oficio, así llanamente, ¿no? Sin pensar un poco esto, que aprendan un oficio, se vayan a producir y no se soluciona nada, ¿no? Y en ese sentido, ya termino, voy a llegar a una cuestión que tiene que ver con respecto al poder. Claro que el poder, ¿dónde es más eficiente? ¿Dónde es más poderoso? Donde menos se ve, ¿no? Hay un libro, el filósofo que está de moda, si lo conocen en coreano, Byung-Chul Han, tiene un libro sobre el poder que se llama Sobre el poder, así, listo. Y es una reflexión, está bueno porque te sirve luego para leer a Foucault, por ejemplo. Y él dice ahí una cosa, él dice, hablando de esto, hablando de poder justamente, dice, el poder no es puro, o sea, el poder, nadie tiene el poder, no es algo que se tenga, ¿no? El poder es una relación, siempre una relación de comunicación, no es algo que se tenga, dice. El poder es elocuente, dice. El poder no es puro, el poder es elocuente, o sea, el poder te convence, te chamulla para que vos hagas algo, ¿no? En ese sentido, te chamulla para que vos entres a la cárcel y digas que aprendan un oficio y que salgan y produzcan. Y ahí seguimos en la misma máquina, ¿verdad? Entonces, el poder no es puro, el poder es elocuente, el poder brilla por su ausencia, dice él, magnífico. El poder, cuando está ausente, valga la redundancia, es más poderoso, es más eficiente. ¿Qué es más poderoso? Los sistemas de comunicación, que estamos ahí, o la dictadura. Cuando hay coerción física, es porque evidentemente no estás haciendo bien las cosas y no te queda otra que salir y matar de una. El poder es cuando estamos, como creemos que somos libres, y en realidad no lo somos, eso lo dice un poco la película al final. Nosotros que caminamos fuera y somos libres, en realidad lo somos, y en realidad creo que no. Y esta frase, me da pie justamente, es un libro que, si luego quieren leer a Foucault, Foucault tiene un libro que se llama Vigilar y Castigar, que es la Biblia de esto. Él analiza, muy interesante, uno comienza a leer, Foucault te dice, bueno, que en el siglo XV creo, un tipo creo que le mató a su padre, y ¿qué es lo que hacen? Lo descuartizan en la plaza, y él describe detalladamente, es asqueroso, describe detalladamente cómo le sacan las vísceras, cómo los desarman en la plaza. Y él comienza a desarrollar luego cómo eso va pasando de a poco a la disciplina, ¿no? Y esa frase
de el poder que es más eficiente cuando no está, es deudor de él, digamos, porque él dice, bueno, ya no se mata en la plaza, ¿no? Pero hay una especie de mecánicas de disciplinamiento que ya no hay dolor, hay disciplina, y porque hay disciplina, porque hay que ser útil, por eso, ¿no? Y él dice, el disciplinamiento es una anatomía política del detalle, el poder está en el detalle. Él dice anatomía porque comienza a desmembrar cómo, por ejemplo, en los ejércitos los cuerpos comienzan a moverse de una determinada manera. Habla obviamente de la escuela, si hay un ente que disciplina en la escuela, los pupitres así, uno detrás de otro, pasillos para que uno lo vigile, ¿no? Entonces, eso que en el detalle está el verdadero poder, y esta película va a tratar de medio de ir metiendo, lo digo muy humildemente, ¿no? Yo no soy Foucault, no soy ninguno de esos tipos grosos, pero es como que trata de ir metiéndose de a poco, de tratar de pensar los detalles dentro de todo esto que es el delito. Y él, bueno, comienza habla del ejército, habla de los talleres, habla de la educación, de la escuela, cómo el mismo sistema de vigilancia comienza a establecerse desde el siglo XVII hasta acá, justamente con la premisa de que hay que hacer útil. Tenemos que disciplinar a la gente porque hay que ser útiles, ¿no? Y habla un poco del espacio, de cómo una de las herramientas del disciplinamiento, ¿está la Ale? ¿La captura? ¿La actriz? La disciplina, y cuál es una de las armas de la disciplina, el espacio. Agarramos un montón de gente y lo vamos agrupando en lugares. Fíjense, la escuela, ¿no? La cárcel, los hospitales, las fábricas. Si ustedes se fijan, hasta tienen la misma estructura arquitectónica. Hace poco fui a una fábrica para firmar por mi laburo, una fábrica de hierro. Eran tremendos muros gigantes, y vos entras y tienen hasta la misma estructura arquitectónica, ¿no? Entonces dice, bueno, de a poco el sistema nos ha ido acomodando en distintos lugares para generarnos disciplina, para ser disciplinados, pero ¿para qué? Para producir, y hay que ser útiles, ¿no? Y esta frase de que el tiempo es oro viene desde ahí, porque el tiempo comienza a ser plata, hay que producir, ¿no? Bueno, es un libro largo, comienza a desmembrar todo eso, y llega al final, con este término, que un poco la peli lo dice al final, diciendo, llega al panóptico. ¿Saben lo que es el panóptico? El panóptico es una estructura arquitectónica donde hay, por ejemplo, una torre en el medio, y al lado muchos pabellones en este caso, y dentro de esa torre se ve el que está dentro de la torre ve a todo. Tiene el punto exacto para vigilar a todo, para generar la disciplina. Entonces él, hablando de la escuela, de las fábricas, termina diciendo, bueno, ¿qué nos quejamos de las cárceles? Nosotros vivimos también dentro de una cárcel, dentro de un panóptico, y él inaugura todo lo que esto es la sociedad del panóptico. Nosotros vivimos dentro de una sociedad del panóptico porque hay un detalle de esa torre, y es que el vidrio está polarizado. El vidrio de la torre está polarizado, entonces capaz que adentro no hay nadie, pero nosotros estamos afuera y hacemos de cuenta como que hay alguien y nos movemos por ahí, ¿no? Entonces esa torre puede ser la escuela, puede ser una cárcel, puede ser un trabajo. Capaz que en la oficina del patrón no hay nadie, pero nosotros nos vamos moviendo un poco por ahí porque capaz que nos están viendo. Entonces, genio Foucault, lo amamos a Foucault, y la película medio termina cerrando un poco eso. Bueno, están ahí adentro, pero nosotros estamos afuera, estamos realmente afuera, digamos, somos todos sujetos de la disciplina del capitalismo, que tenemos las normas, que tenemos que salir a producir, pero no por comer nada, sino porque vivimos dentro del capitalismo, y hay que consumir sobre todo, porque consumimos y tenemos, y el tener va formando nuestra identidad. Somos lo que tenemos, básicamente. Tenemos un título secundario, tenemos una película, tenemos ropa, tenemos autos, si se fijan, hay que tener todo el tiempo. Entonces no digo que no tengan, digo que por lo menos criticar un poco eso, porque detrás de todo eso está el poder que está oculto, ese detalle está oculto, y hay que pensarlo un poco. Bien, la película medio que habla un poco de eso, y gracias. No sé. Preguntas, dudas, inquietudes, críticas.
Así que 3815. Bueno, si alguien quiere preguntar algo a Lucas, 476, están 126. invitados. Sí, alguna pregunta, así le pasamos el micrófono y sale de la grabación. Pregunta, no sean urgentes. Bueno, mientras Lucas toma uno. Que vigilante, pregunten algo, che. Bueno, yo tengo una. A ver, vos hiciste varias veces, dijiste que cuando entraste con una idea y adentro te abofeteó, digamos, la realidad. Claro. Fue muy evidente. Sí. Yo soy otro después de ahí, digamos, pero no lo digo en una situación de aparentación, ay, qué lindo y he cambiado. No, sino que de verdad me ha interpelado mi condición de clase, justamente. Eso es lo que me duele. Yo estoy escribiendo una película donde trata en mi barrio. Yo veía ahí que estaban los pibes afanando, que me decía mi abuelo, y después había uno ahí tomando el colectivo que era policía, así iba a laburar. Entonces yo me comencé a pensar, ¿por qué pasa eso, no? Ese desclasamiento, eso que policía se desclasa de alguna manera y convive igual, ¿no? Y en la película, o sea, en el guión, este personaje se desclasa porque yo me siento un desclasado, digamos. O sea, yo fui a la secundaria, fui al colegio de la universidad, al técnico, fui a la universidad, conseguí trabajo, me mudé, vivo solo, me voy de viaje y hago esas cosas. Entonces, esto me interpela mi condición de clase. Me hubiese gustado, encima yo cuando era pendejo, que era mi vieja, era súper tímido, no salía de mi casa, era así en gil, pero me hubiese gustado tener esos momentos del barrio con los chabones, tomar vino, con los tipos, de verdad, lo digo de verdad, lo digo muy sinceramente. Y esto me interpela como sujeto de clase media, interpela la condición de clase, y la condición de clase está en todo. La condición de clase está en la manera en que movemos los cuerpos, la condición de clase está en cómo usamos las palabras, está en todo, ¿no? Entonces por eso digo que me cambió mucho y me interpela todo el tiempo, me incomoda, y como digo a veces, digo, ¿para qué estoy filmando esto? A mí no me compete. Y este segundo corto que estás haciendo, ¿no? Es como una especie de decir, bueno, ahora tengo otra idea, quiero... Sí, acá con mi compañera fuimos a verlo a Cartoon, al dramaturgo. Él comentaba de que una de sus herramientas quizás para crear su obra, un elemento importante es el tiempo, que pase el tiempo. Yo tenía una idea de un cortito que estaba ambientado, ¿se acuerdan los saqueos del 2013, cuando la policía hizo paro? Tenía ahí una idea, y no cuajaba, y luego de esto apareció la idea, que tenía que ver con esto, tenía que pasar el tiempo para que yo me dé cuenta, y una historia que está ambientada en ese momento, de un pibe que andaba afanando, y va a trabajar así, digamos, divisamente a un chabón que tiene el almacén de barrio, tipo Villa 9 de Julio, tipo Villa Maya, así el almacén donde van todos, un facho, porque está bien, ya lo han afanado un montón de veces, no quiere que ese pendejo está ahí, lo toma porque no le queda otra, porque es sobrino de su amigo, y la tensión está entre esos dos, y habla de esto, del otro. En un punto los dos, el pendejo y el viejo tienen mucho en común, pero en este sentido yo ya, partiendo de mi condición de clase, me asenté ya más en la mirada, yo puedo tener más que ver con la mirada del facho, porque provengo más de esa clase social y no de un pibe que andó afanando. Entonces tiene que ver con esto, y esto ha fortalecido eso. Hemos ganado un subsidio del Inca también para filmarlo, lo filmaremos creo que a fin de año, pero también tiene que ver con eso, y es algo que quizás me motiva un poco de la incomodidad que me genera por ahí pensarme de mi condición de clase. Una pregunta. Hablando netamente de la película, ¿no? La pregunta es, vos hiciste dirección, montaje y guión. Hiciste las tres cosas. Algo así, sí. Bien, hablando netamente de la película, si es conveniente, por ejemplo, que siendo el director, el guionista, también hacer el montaje. Porque creo que ahí, por lo que te escucho, es como que metes tu sentimiento, digamos, como director, como lo que te está pasando dentro de lo que es el montaje. Y si, la pregunta es si tu condición de director está buena dentro del montaje. Y le pasa que se dividió un poco.
perdón, hicimos la mitad entre los dos y después ya lo terminó él. Ya se encargaban de él y hacía ediciones y la mostraba, digamos. Pero con el comienzo pasa que ha tenido que ver con que hemos sido los dos que hemos comenzado más en el comienzo, en ese 2012, lo que más hemos investigado, entonces se dio así. Yo más que ir a montar, generalmente hay momentos en el que está el montajista, el director está al lado, y así, pero igual seguía siendo colectivo. ¿Ven? No era que yo decía, pon ese plano y que la abuela nos diga tal cosa. No, era colectivo. Estos libros que yo, algunos que los estoy nombrando, los hemos leído entre los dos, y Juan, él es más grande, tiene creo que 47, y él es el que le dio todo este sentido político. Digamos, yo tenía 22 años, era un boludazo, no tenía que contar, y él vio en esta historia, en esta anécdota, a nosotros nos gustaba más el Bazán, el choro, el que mata y se hace santo, pero él vio todo esto político de fondo para poder contar. Entonces, eso él tiene mucha más claro, cosas. que fue como descubriendo el personaje, digamos. En la dirección es como que ya tenía más o menos un personaje en el montaje. Pero el montaje se fue todo. Fue todo porque lo que me importaba en el momento ya era el personaje. Lo que más importaba era lo que pasaba ahí adentro, y lo que me importaba era si Bazán dijo o no tal cosa, ¿no? Lo que importaba ya era más lo que explotaba ahí adentro, en esta tensión como realizadores, nosotros invasores, así, nosotros invadiendo ese lugar y haciendo esto, tensando el presente y el pasado para que exploten todas las cosas que han explotado. El chabón que te dice, yo tengo pasión por la delincuencia, Tufi que te dice, yo también he ayudado a mi gente y soy un choro. Y otra cosa que, hablando de Tufi, esta cosa que incomoda, y que son las dos cosas. Tufi estaba ahí por homicidio, tenía perpetua, grosso. Cuando fuimos a pasar la película, él en el taller de carpintería, yo de hincha de San Martín, y me hizo un carrito de madera pintado con San Martín y me he puesto mi nombre. Entonces ahora yo tengo en mi casa uno de los mejores regalos que me han hecho en mi vida, me lo ha hecho un tipo que ha matado a alguien. Si eso me incomoda, no sé qué onda, digamos, pero es así, digamos, no es la grieta, es el regalo hecho con todo el amor del mundo, porque lo podría haber hecho a su hijo, a su hermana, pero me lo ha hecho a mí, un tipo que ha conocido por durante 3 meses nada más, y de repente ahí está el tipo que mató a alguien, ahora está afuera. Entonces, todas esas cosas las hemos debatido con Juan, las hemos debatido con los compañeros, con Abil, con Luis, qué sé yo, pero ha sido un trabajo en conjunto, digamos, porque Juan es más grande, Juan es militante, ya tiene mucha capacidad, más capacidad reflexiva que yo, entonces mucho de todas estas reflexiones él es muy responsable. No es que yo fui y le dije, Juan, poné ese plano, la escena 2 va a quedar tal cual, no ha sido así, digamos. Hemos tenido, como le decía, el Inca tiene la guía digital que te da poca guita, pero ¿cuánto era el presupuesto? ¿640.000? 480. Una cosa así. Después se fue actualizado. Sí, así, para el cine de moneda en realidad. Y en ese sentido no te jode mucho con el tiempo, ¿no? Si vos presentás una audiencia media que te dan 20 palos, Cablica tenía encima el loco editar y dame la película. Entonces en este sentido hemos tenido tiempo, eso ha jugado un poco en contra, pero ese tiempo que ha pasado en la edición han surgido todo esto y eso ha ido alimentando mucho la película. Si hubiésemos hecho como se hace el cine, filmar, hacer la pre, filmar y editar, todo esto hubiese sido imposible que pase. No se ve más. ¿Más preguntas? En el momento de la pelea, la escena de la pelea, ¿han trabajado con cuchillo así? No. O sea, ¿cómo han hecho? No, Igual tenía la punta atrás. Sí, a veces algunas llevaban con punta, era complicado. Y decía, ¿dónde está? Dice, ¿tener el cuchillo? Sí, acá tengo el de ficción, acá tengo el verdadero. No eran de cartoncito, era de cartón, no, era todo mentira, aparte volteaban a uno ahí y como decía terminábamos todos adentro con ellos. Hombre, son de cartoncito, sí, son chiquititos. No, era todo mentira. ¿Algo más? Seba. No, así nomás. Bueno, más que una pregunta que te pido una respuesta, como una reflexión, por haber también estado participando con vos y laburando. Y
como quiero reafirmar realmente cuánto nos interpelan realmente, me pasa así, realmente. Yo he tenido, digamos, la comodidad de poder estar escondido detrás de la cámara. Yo notaba la cercanía que necesitaban ustedes, que era mucho más cercana. Y al mismo tiempo me interpela el hecho de todo esto que te pasa de clase, de cómo se siente sentir que nosotros bajamos guita para poder estar laborando ahí y al mismo tiempo estamos usándolo. Hay que producir, chicos, producir. Tenemos plata y hacemos películas. También, ¿no? Es seguir reproduciendo todo. Es incomodante estar adentro, decir, bueno, ¿qué estoy haciendo entonces acá? Lo estoy usando, yo estoy laborando, pero al mismo tiempo, ¿qué le estoy dando un curso, le estoy dando una mano, lo estoy usando? Eso. Lo estoy realmente dándole espacio, le estoy dando voto, estoy simplemente Eso. Yo no tengo la respuesta. haciendo lo que puedo hacer de clase y bueno, todo eso es realmente incómodo. Incómodo. Yo no tengo la respuesta, digamos. No tengo, a veces digo, ¿para qué he estado ahí? O sea, pero en el fondo, ¿por qué hemos hecho esta película? Y salen cosas, un día sale una cosa, otro día sale otra. Pero como dice Seba, hay algo que vos estás ahí, por más que sea 2 mangos, vos decís, bueno, estos pibes no tienen nada y estamos gastando 640 lucas para hacer una película. Está bien, o sea, éticamente está bien. Entonces eso duele en realidad, porque uno quiere dedicarse a esto. Uno quiere dedicarse a esto, uno quiere que sea una buena película, de verdad, yo con toda el alma quiero que sea una buena película, quiero que funcione aunque sea en algo, pero de verdad pasa eso, que lo estoy usando los chabones. Ayer le mandé un mensaje a Bebilo para que venga y me dice eso, quiero laburar nada más. Entonces yo digo, ¿qué onda? Que de verdad lo está usando los muchachos, va a tener sentido la película y no lo sé y capaz que no, porque capaz que los pibes salen y se siguen muriendo, ¿no? Pero como dice Seba, hay algo, y ahí se me hace que está el verdadero motor, porque la certeza de estar de un lado de la grieta te tranquiliza, es como una especie de fármaco, te plancha. No, yo soy así. Yo soy... Uno aborda esto porque sí cree que puede hacerlo transformador. Claro. ¿Y vos crees que la experiencia, los presos, por más que ellos sean conscientes, ponele que eran presos que lo estaban usando? Sí. ¿Y vos crees que ha sido como enriquecedora poder vivir esa experiencia, digamos, algo que quizá que no se lo imaginaban nunca? Sí, eso sí. Participar en un rodaje. Sí, quizá por lo mínimo, mínimamente capaz porque hacía algo lúdico, capaz porque hacía un juego mínimamente, ¿no? Veía... Sí, porque lo saca de la realidad también un rato. Pero los chicos mismos te decían como que ellos nunca se habían sentido así, digamos, por lo menos en eso, ¿no? Una experiencia que... Lo micro, eso no paga la angustia que uno siente de lo que está haciendo. Sería muy hipócrita de mi parte, decía, no, le da una buena experiencia a los muchachos y ahora voy y me voy de vacaciones a Punta Cana, ¿no? ¿Me entendés? Que hoy pisaste por primera vez la cárcel, ¿qué sentiste? ¿Cómo, perdón? En el momento que pisaste por primera vez la cárcel. Eso, digamos, se me fueron todos los prejuicios a la mierda y era Quito era donde quedaba, que vivía cerca de mi casa, entonces él me decía, yo conozco tu casa, y eran pibes con los que yo quizá podría haber compartido la infancia, una cuestión así. ¿Y vos llevabas algo planeado para trabajar, por ejemplo, más allá de la idea de hacer la película dentro de la cárcel sobre Bazar? Sí. ¿Vos llevabas un guión o...? Sí, sábado por sábado, estaba, bueno, hicimos la primera escena, que era la pelea, creo que esa fue la segunda. Entonces, durante la semana decíamos, bueno, ¿dónde la vamos a filmar? Ya habíamos visto algunos lugares, qué cámara vamos a usar, y ya había algo programado. Entonces, durante sábado, sí, durante semana se pensaba algo, hablábamos con la Ale, hablábamos con Silvia o con César, y llegábamos ahí, ya, porque justamente son 3 horas por sábado, había que llegar y hacer esa escena, porque si no, no había más, ¿no? Y como anécdota, hay una escena que es del velorio de él, y hay una escena anterior que hemos querido hacer medio, como quería ser los artistas, ¿no? Hemos llevado un tipo ahí que ha metido humo, hemos puesto luces, hemos querido hacer una cosa medio teatral así, bueno, horrible, nos hemos sentado ahí, no servía nada, no servía absolutamente nada, y ese día estaba recontra planificado, llegamos a las 12, llegan los pibes de las luces, taladramos las paredes, ponemos el toldo, ponemos las luces, los vestimos y largamos a filmar. Bueno, un asco. Perdió todo eso, capaz que todo eso no. Horrible. Mira, yo, digamos, viendo de otro punto de vista, creo que vengo del mismo barrio,
allá en la cárcel de mujeres. Creo que sintiéndome en el lugar de ellos, sí me sentiría muy invadido y usado, más allá de que, como vos decís, voy a hacer la película, pero no sé si le estoy haciendo un bien o le estoy haciendo un mal. Yo creo que para ciertas personas, algunos reclusos, bueno, presos, creo que le afecta mucho saber que en algún momento fueron útiles, pero se fueron por el camino equivocado, ya más allá de matar. Y como vos decís, en una parte ninguno de los presos quisieron ser violador. Porque sí, es verdad, es fuerte sentirse, más allá de fingir una violación, ya como que lo marca. Sí, claro. Creo que bastante fuerte, no sabe lo que causó en mí ver fotografía y pensar que más allá de que yo lo veo un día domingo a uno de mis tíos por inocente y el otro culpable. Claro. Entonces, voy a decir, eso vive mi tío, así se ve, por ayudar a alguien y dar de comer a alguien, porque no tenía de comer, llegó a robar o a hacer daño a otra persona, pero tampoco me pongo en el lugar de él. Creo que es bastante fuerte. Espero que tenga muchos éxitos con eso. Y esperemos que por lo menos sirva para hacer una pequeña reflexión, para que se interpele uno un poco de... Más allá de hacer reflexiones, no en la clase media ni en la clase baja, sino un poquito porque hay muchas personas de un poquito de clase alta lo ven como vos decís, te comprendamos una bomba, que se muera todo, pero no saben la necesidad porque ellos no lo pasan. Claro, claro. Cada día como detrás de... Voy a decir tu tío, no sé qué, ¿viste? Detrás de cuando el chabón ha dicho... Capaz que ni él se acuerda cuando era decidido que va a robar por algo, ¿no? Claro. Porque yo, por ejemplo, a mí me preguntan... Cuando estaba estudiando cine, ¿no? Quizá para darme cuenta profundamente para qué estaba estudiando cine, me doy cuenta en la terapia con mi psicoanalista en realidad. Entonces hay que ver hasta qué punto uno sabe cuándo y por qué ha tomado las decisiones que toma. ¿Viste el muchacho que dice al principio, a mí me apasiona la delincuencia, pero no le has preguntado si, por qué? Dice, no me hacía falta robar y estaba con los chabones que alguno afanaba y veía a los tipos que tenían autos, tenían motos, yo no tenía nada y no me hacía falta robar porque tenía para comer. Y me tentó eso y armó su identidad y fue. Hay una cosa que tiene que ver con eso, que mucha gente que le va a pedir a Bazán ahí en la... ¿Podemos poner la de las fotos de la investigación? Para que veamos cómo está la tumba de Bazán ahora, del cementerio del norte. Hay muchas plaquitas que le agradecen los pibes haber cumplido condena, por ejemplo. Pero hay gente que no entiende, no sé qué onda, pero va y le pide por la inseguridad, ¿me entiendes? Va y la ladrona y le pide para que solucione la inseguridad, para que no le roben, una cuestión así. ¿Podemos ver? Esa era hace un montón de años, cuando recién hemos comenzado con esto. Está toda tapadita todo es un agradecimiento en realidad. Él es mi abuelo materno y yo tenía una historia que solía contar mi abuelita, porque ella quedó embarazada mi abuelita quedó embarazada de mi madre cuando la policía lo mató a él, y a él lo asesinaron cuando intentaba trepar los muros del cementerio del oeste. Pero él quería entrar no para esconderse, sino porque mi abuelita estaba del otro lado del muro, embarazada. Él creo que murió un 13 de enero y mi madre nació el 26 de enero de ese mismo año, porque ella quedó abandonada, sola, jovencita. Entonces parió mi madre en un sitio baldío. Y bueno, es lo que ella contaba. Y yo después empecé a investigarlo, el personaje. Entonces quería saber la otra versión. Y tuve que buscar en los diarios El Orden de hace 100 años. Fui hasta la zona. Y lo que a mí más llegó a conmoverme como escritora es que, si bien
estos hechos acontecían hace más de un siglo, la zona donde él vive está exactamente igual. La cárcel que él describe, esa zona, esa toma de la película que es buenísima, que yo lloré muchísimo, cuando lo torturan a él, ahí está, cuando lo torturan, esa escena a mí me dejó una noche sin dormir y me fui a acostar y no me podía dormir porque digo, lo están torturando, porque llega a ese estado que te pones en el lugar del otro y digo, lo tengo que sacar de ahí. Entonces me levanté y amanecí escribiendo para poder sacarlo, porque te vuelve a doler, porque es lo mismo. Coincido con Lucas en eso que él dice de la grieta, pero la verdad es que mi abuelo había nacido ya como nacemos todos, con los claroscuros, porque todos somos luces y somos sombras. Entonces, todas esas, dicen que después que lo mataron, su mamá era único hijo, bastante único, su mamá creó el mito, que él realizaba milagros. Y a mí me hace mucha gracia porque, en cierta forma, cuando presentaron la película que yo fui, fueron bastante parientes, familiares de convictos, chicos que están todavía en la cárcel. Entonces, cuando terminó la película, se acercaron porque como Bazán dice que le cumple las promesas, hablando con la administradora del cementerio del oeste donde él lo mataron, me comenta que ahí también tiene un nicho donde van los motochorros y le piden que los ayude en el trabajo, porque ellos lo toman como un trabajo. Entonces, se acercó mucha gente a preguntarme si yo también podía orar porque yo no rezo, por la gente y a través de eso se pusieron muchos en contacto conmigo, hay muchos que ya están en libertad, porque a mi abuelo le adjudican dones, pero yo creo que son muletas que a veces la sociedad busca para tener a qué asirse. Y bueno, fue así como hay un grupo de gente que todavía, que ya van saliendo la mayoría, que van a pedirme, oramos juntos, así que para mí fue muy enriquecedor. Y yo creo que en cierta forma, para esta gente, fue como un soplo de aire puro. El hecho de que estos chicos jóvenes hayan iniciado el mismo hacinamiento existe hoy. Creo que ese lugar está proyectado como para que habiten 400 personas y hay 1500. Entonces viven hacinados. Y yo estoy convencida de que ahí nadie se recupera. Es muy difícil. Es muy difícil. Y es muy lamentable. Con respecto a lo que decía vos, si yo le he preguntado a él, o sea, al hacer referencia a la gente que va para pedirle que solucione el delito, ¿no? Que no roben más. ¿Por qué lo salvan? ¿Por qué Bazán está fuera de eso? Porque bueno, te dicen que Bazán robaba comida y repartía comida, ¿no? Pero bueno, pensemos, comienzo del siglo XIX, el capitalismo no estaba tan asentado, Bazán no salía de su casa y veía un montón de carteles de todas las cosas que hay que comprar. Entonces, si Bazán hubiese estado vivo ahora, te rompe el frávega y te saca un LED de 50 pulgadas, digamos. O sea, hay gente que roba para comer, seguramente, pero detrás de todo está mal el tener, ¿me entendés? El tener las cosas. Entonces, lo que me dice Javier es eso. Yo tenía hambre, si tenía hambre, ¿cuánto sale un paquete de fideos? Y 10 pesos, y me comí unos fideos por decir algo. Pero no tenía lo otro, lo que hay que tener. Imagínate, vos prender la tele y hay que tener un montón de cosas. Entonces, ahí él entra en eso, y para mí el poder seduce, y se habrá sentido seducido un poco, y dice, luego yo me dedico a esto, y esto a mí, eso me encanta, porque eso duele, eso incomoda de verdad, ¿no? De verdad eso, si hay algo que te puede llevar a generar reflexiones como esta, es como ver un chabón y te diga eso. No que venga uno y te dice, yo, no sé, he robado cuando tenía hambre y ahora estoy acá y quiero hacer la película para ser bueno después. ¿Y qué reflexiones puedes sacar de eso? Vos dentro de tu condición de clase. Y llegar a tu casa y te sentís bien, porque el pibe va a salir y va a ser bueno, ¿no?
Pero si el chabón viene y te dice, yo me dedico a esto porque quiero tener cosas, y ahí se te derrumba todo, como dice Seba, te interpela hasta la carne, digamos, te interpela todo. Porque si te interpela la condición de clase, interpela casi todo lo que tenés. Otra cosa, ya me están cortando, quería decir, la película se estrena en mayo, hay una coyuntura muy problemática con el INCA, el Instituto de Cine. Anteriormente, cuando vos hacías una película, el INCA te ayuda mucho a ubicarlas a las películas en las salas INCA. Ahora te dice arreglate la voz. En Buenos Aires, en la sala Bumón, que como es la sala INCA más importante, a los documentales le están dando un horario de la siesta durante 3 días o un horario de la noche y no va nadie y al otro día, a la otra semana la sacan. Y, o sea, estamos en la peor coyuntura para estrenar una película tucumana, una película sobre el preso y un documental encima, porque el documental es marginado. ¿Ven? Vos le decías a alguien, vamos a ver una película de cine. ¿Qué es un documental? Y ya te dice, ¿documental? ¿Qué paja? Un documental, ya entramos, ya arranca mal. Entonces el INCA ahora está medio aflojando, pero querían que la estrenemos directamente en Cinear, que no vaya a salas. Entonces nos estamos encargando de mandar mensajes a las salas de las provincias, si es que tenemos suerte de conseguir contacto. Muchos años de laburo, muy probable que la película lamentablemente se vea poco, esa es la triste realidad. El INCA es un desastre, menos le va a lugar a unos tucumanitos que hacen una película sobre el preso. Cuando vos vas a la ciudad de Buenos Aires es todo lo contrario, hay que reivindicar el punitivismo. Entonces la peor coyuntura, así que le voy a pedir por Bazán Fría, Elogio del Crimen, en la página de Facebook, pongan me gustan, compártanla, pues para que por lo menos se vea acá la película, por lo menos que los tucumanos digan, bueno, se ha hecho una película, la vayamos a ver, es un documental, pero la vayamos a ver igual. Así que eso, Bazán Fría, Elogio del Crimen en Facebook, compártanla, nosotros ya vamos a publicar todas estas cosas, cuando tengamos la fecha precisa vamos a compartir el evento, va a estar toda la información ahí. Denos una mano porque de verdad la película corre peligro, sinceramente, posta que se vea poco. Yo cumplo 29 ahora, tenía 22 cuando comenzó a hacer esto. Acá está Mariana, mi compañera, que ella me ve sufrir porque a veces digo que cada no la ve nadie en la película. Así que eso, les pido por favor que la compartan, que la vayan a ver y nos ayuden a difundirla como se pueda. Así bueno, gracias por haber venido. Bueno, gracias Lucas, gracias a ustedes por venir. Estén atentos a la charla del mes que viene, que va a ser el femenino. Hasta ahora, Paula Carlino y Ina Casanova. Supuestamente ya veremos, ya van a salir información en las redes sociales. Así que muchas gracias por venir y otro aplauso para Lucas.